Muy buenos días, mi nombre es Danis Pérez Muñoz, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad de Pamplona. Pues en esta ocasión estaremos hablando en la asignatura de Teorías y Tendencias de la Recreación sobre algunos temas de suma importancia y relevancia, los cuales conoceremos a continuación. Como primer tema encontramos el ocio y el tiempo libre. Segundo, pedagogía y tiempo libre. Tercero, recreación y educación. Cuarto, educación no formal y recreación como ámbito educativo. Quinto, rol docente de recreólogo. Sexto, legislación sobre la recreación y el tiempo libre. Y séptimo, animación recreativa, rondas dinámicas, juegos, circuitos recreativos. Bueno, como ya sabemos, el ocio y el tiempo libre son aspectos muy importantes en la recreación, son conceptos de suma importancia en la recreación. Pero antes que nada, vamos a hacer como una pequeña división y veremos las diferencias que existen entre ellos, para luego buscar las semejanzas y luego buscar cómo se conectan. Iniciamos con el tiempo de ocio. Bueno, el tiempo de ocio son todas aquellas actividades que nosotros hacemos para liberarnos del estrés diario o del estrés laboral. Se puede decir que liberarnos de aquellas cargas que tenemos de estrés diariamente. Es un tiempo que nosotros utilizamos para hacer actividades recreativas. Encontramos, bueno, ya sabemos que existe el ocio pasivo y el ocio activo. El ocio pasivo es todo aquel donde hacemos actividades, se puede decir, donde no utilizamos mucha carga energética, como lo es leer un libro, ver una serie, escuchar música y jugar, bueno, juegos de, mes, de mesa, videojuegos. Son todas aquellas actividades que se puede decir son sencillas y el cuerpo no está activo totalmente. Se puede decir que la mente sí está activa, pero el cuerpo no. El ocio activo es todo aquel donde se requiere que un movimiento corporal, que el cuerpo totalmente se esté moviendo. Encontramos actividades como lo son el juego, los juegos de exterior, los juegos de interior, encontramos los ejercicios físicos, encontramos los deportes, también encontramos, bueno, dentro de los deportes encontramos muchas actividades que se pueden realizar. Y bueno, el ocio activo utiliza mucha carga energética, hay mucho esfuerzo físico. Si podemos notar la diferencia de cuando estamos leyendo un libro, bueno, busquemos como algo significativo, como lo es el latido del corazón. Cuando estamos leyendo un libro, no, o sea, nuestro latido del corazón está totalmente normal. O sea, está latiendo, pero el ritmo cardíaco no es el mismo que cuando estamos haciendo algún deporte. Cuando estamos haciendo algún deporte, el ritmo cardíaco está un poquito más acelerado. Entonces hay una diferencia muy clave. Ahora bien, ¿cómo se conectan estos dos? El ocio es la actividad que hacemos, ¿cierto? La actividad. Si decidimos jugar, bueno, un juego de exterior, se puede decir, jugamos a la rayuela. Listo, esto es un juego activo. El tiempo libre es esa duración que estamos, o sea, se puede decir que estamos donde estamos implementando ese juego, en qué tiempo, y esto se puede clasificar cuantitativamente. Supongamos que en ese tiempo libre que yo tengo de aquellas actividades que hice diariamente, me quedaron 2 horas. Yo en esas 2 horas hice que un tiempo de ocio, que es la actividad que nosotros hacemos. Entonces, tiempo libre es aquello que se calcula cuantitativamente, como lo es las horas que duramos en el juego o las horas que tengo de qué, de tiempo libre. Y el ocio es aquello que hacemos. Entonces, el ocio es aquello que hacemos y el tiempo libre es el tiempo que utilizamos para realizar dicha actividad de ocio. Listo.
Continuamos con la pedagogía del tiempo libre. Es una forma de organizar las actividades de ocio de manera educativa para promover el desarrollo personal de los estudiantes. ¿Cómo podemos utilizar este tiempo libre en la pedagogía? Podemos hacer actividades recreativas en ese tiempo donde los estudiantes, bueno, se puede decir que, bueno, hay colegios donde los estudiantes a veces quedan como en horas libres o también lo podemos utilizar en el receso. Podemos hacer actividades donde los niños puedan recrearse, podemos utilizar los juegos de mesa, que son actividades pasivas, que son tranquilas. Los juegos de mesa, donde fomentemos alguna forma de educar, bueno, estas actividades deben tener como algún objetivo. Cada actividad debe ser promovida y debe ser desarrollada de una forma general, que todos los estudiantes aprendan de la actividad del juego que se está realizando. Y eso ayuda a que los estudiantes no utilicen su tiempo libre en cosas que se puede decir que no sean un poco productivas para ellos. En las actividades recreativas podemos potenciar habilidades, podemos ayudar a mejorar las relaciones sociales, el compañerismo entre los estudiantes, a comunicarse. Son aspectos muy importantes y relevantes que ayudarán a que la educación sea un poquito más efectiva. Recreación y educación. Se pueden complementar para ayudar a las personas a desarrollar habilidades, capacidades y competencias. Lo que decía anteriormente, la pedagogía y el tiempo libre van muy conectados, porque sin pedagogía no habría educación. El educador debe siempre utilizar la pedagogía como un método a su favor. Listo. Podemos potenciar habilidades y capacidades y competencias. ¿Cómo podemos hacer esto? En el momento en que estemos haciendo una actividad, se puede en el salón, estemos haciendo una actividad con los estudiantes, podemos como fomentar la recreación haciendo actividades recreativas. Puede ser, bueno, también podemos utilizar las pausas activas. Pienso que las pausas activas entran mucho en la recreación. Podemos utilizar pausas activas donde el estudiante libere aquella carga académica que esté realizando en dicho momento y podemos hacer un juego, podemos hacer una ronda infantil, claro, dependiendo en qué grado estemos. En educación física siempre hay recreación, siempre hay actividades recreativas, ya sean pasivas o pueden ser también activas. Podemos fomentar la motricidad fina, como también podemos fomentar la motricidad gruesa. En educación física, cuando hacemos juegos predeportivos, estamos fomentando recreación. Es un tiempo que se utiliza para recrearse, para divertirse y para fortalecer aquellas habilidades y competencias que tienen los estudiantes. También en educación física podemos ayudarlos a dominar aquel carácter que cada estudiante, bueno, cada persona debe tener y debe desarrollarlo en diferentes situaciones. Podemos poner algunas situaciones de juego donde el estudiante deba desenvolverse de forma individual. Y esto ayudará a que el estudiante sea un poquito más capaz, un poco más capaz de lograr que sus objetivos y ayuda a que el estudiante como que no se limite. La educación física da mucha libertad y el estudiante tendrá la libertad de realizar actividades que ayuden en sus habilidades y capacidades. También podemos hacer actividades colectivas como, bueno, podemos hacer juegos colectivos, actividades colectivas, circuitos colectivos, donde el estudiante aprenda a socializarse con las demás personas y esto ayudará a que su nivel se puede decir, de madurez se vaya fortaleciendo un poquito más, porque el niño aprenderá a hablar con las demás personas, a comunicarse, a buscar soluciones. Si podemos poner actividades donde el niño tenga que siempre buscar soluciones, donde pongamos situaciones donde el niño sea capaz
de buscarle situaciones a dicho problema, a dicha actividad que se esté realizando. En la educación no formal, el proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje que se lleva a cabo fuera de los programas establecidos por el sistema educativo oficial. Encontramos, bueno, en la educación no formal, encontramos aquellos espacios donde, donde se puede decir que no está alineado con el Ministerio de Educación o con el Estado, sino que son actividades que se hacen en profunda libertad. Por ejemplo, bueno, hay escuelas deportivas que no están legalizadas. Eso, ahí se pueden utilizar actividades recreativas y podemos utilizarla con quién, con la comunidad, con los niños. También podemos hacer actividades en los sectores, en los sectores donde las personas podemos liberarlas de aquellas cargas diarias que tienen y podemos utilizarlas para hacer un juego, una actividad recreativa y ellos van a como que a soltar aquellas cargas o aquel estrés que tienen diariamente. En la educación no formal también encontramos, bueno, la recreación la encontramos en, en la forma en cómo el estudiante, bueno, la persona, no el estudiante, porque la educación no formal es un proceso que se lleva a cabo fuera de los programas establecidos por el sistema educativo oficial. Y bueno, también podemos decir que este se caracteriza por relacionarse con experiencias cotidianas, los intereses y los valores personales. Con esto podemos utilizar, bueno, como son experiencias cotidianas, podemos hacer actividades donde las personas, bueno, las podemos sacar de sus casas, utilizar ese tiempo como ese tiempo que ellas tienen libre para liberarlos de aquellas cargas que tengan. También podemos hacer ferias de emprendimiento, podemos hacer ferias deportivas en algunos sectores de. Ahora bien, encontramos también el rol del docente recreólogo. Este es un ser que es animador y guía de los juegos en el aula, así como un jugador más. Su papel se caracteriza por orientar, dar ideas y animar a los niños durante el juego. Bueno, yo pienso que cada docente debe tener, se puede decir que una de las características de recreólogo. Podemos utilizarlo como un método de facilitación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el recreólogo es un ser que, bueno, es guía, además de guía, es como un jugador más, una persona más, un estudiante más. Y eso ayuda a que tú te pongas en el papel de los demás estudiantes, te pongas en sus zapatos. Entonces podemos hacer actividades donde orientemos ideas, no solamente en educación física, también lo podemos hacer en matemática, donde nosotros también estemos jugando con quién, con la comunidad, con los estudiantes, donde hagamos actividades, donde hagamos actividades que además de fomentar el aprendizaje significativo, también fomenten el aprendizaje colectivo y también ayude a que los estudiantes puedan desenvolverse en diferentes situaciones de sus vidas. Entonces, el recreólogo es aquel ser que, que es un ser guiador del juego, se puede decir así, que es un ser de diversión, un ser que orienta a la diversión, que orienta el juego y que siempre busca alternativas para que el estudiante se divierta. Seguimos con la legislación sobre la recreación y el tiempo libre. Bueno, en la ley 181 de 1999, en el artículo 4, encontramos los derechos sociales. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos fundamentales para la educación y el factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento
desarrollo y práctica son parte integral del servicio público educativo y constituye gasto público social bajo los diferentes principios. En la universidad encontramos que todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. En la participación comunitaria encontramos que la comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. La participación ciudadana es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, también la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de manera individual, familiar y comunitaria. Bueno, el estudiante tiene la libertad de participar se puede decir, en escuelas deportivas, ya sea de fútbol, béisbol, atletismo. Son muchas, bueno, muchas disciplinas donde la persona ciudadana tiene participación, puede tener participación dependiendo de los gustos de cada uno, de cada individuo. Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos en los términos establecidos en la ley. Democración. El Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. También en el artículo 208 de la ley de la base de los derechos humanos, encontramos que toda persona tiene el derecho de participar en alguna actividad recreativa, ya sea fútbol, juegos, puede ser algún deporte o alguna actividad de forma recreativa, baile. Estas personas tienen ese derecho y esto está establecido, entonces se debe cumplir. También habla de que cada persona debe utilizar su tiempo y que cada empresa debe darle como a eso prioridad, a la recreación debe darle prioridad. Y la recreación también está muy relacionada con el descanso. Entonces, el trabajador debe tener sus horas pagadas, las horas bueno, esto no se cumple en todas las empresas. Cabe recalcar eso, que en todas las empresas no se cumple. Pero dice que en sus horas donde no está trabajando, o sea, horas vacacionales, estas deben ser pagadas. Claro, hay un paréntesis en que en todos los trabajos no es igual. Todas las empresas no trabajan igual. Entonces, ¿qué hace esa persona en su tiempo libre, en el descanso que le dio la empresa? Se va a la playa, puede leer un libro, puede hacer deporte, puede hacer cualquier actividad recreativa, ya sea pasiva o puede ser activa. Continuamos con la animación recreativa. En la animación recreativa encontramos las rondas, las dinámicas, los juegos y los circuitos recreativos. Como ya sabemos, una ronda infantil es toda aquella actividad que se hace para armar un círculo. Y luego estas personas comenzarán a moverse de forma y de tal manera que el círculo gire. Esto requiere que todos los integrantes de la ronda se desplacen en la misma dirección y con una cierta coordinación. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Deben siempre evitar que la ronda se desarme. Mientras los niños se mueven o las personas se mueven, deben cantar o recitar. La mayoría de estas canciones, de estas rondas infantiles, casi siempre deben ser rimables. Estas rondas infantiles casi siempre se transmiten de generación en generación. Se puede relacionar como si fuera, o se puede caracterizar como una tradición o una costumbre de cada lugar en específico. Algunas de las rondas infantiles son, bueno, esta se llama Sobre el puente de Avinón. Sobre el puente de Avinón todos bailan y yo también. Hacen así las lavanderas. Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor.
Listo. Continuamos con las dinámicas. ¿Qué es una dinámica? La dinámica tiene varios significados. Entre ellos encontramos la dinámica de grupo, la dinámica en el aula, la dinámica de juego y ser dinámico. En la de grupo encontramos las interacciones, actitudes y comportamientos que se producen en un grupo de personas que trabajan juntas. Estas dinámicas casi siempre deben ser estratégicas y metodológicas. Dinámica en el aula. Las actividades pedagógicas que se realizan en el aula son para involucrar a los estudiantes, afianzar conocimiento y habilidades y generar experiencias positivas. Los docentes, de cualquier área, casi siempre deben manejar una dinámica y esto ayudará a que las clases sean un poco más efectivas y los estudiantes se diviertan al igual que estén aprendiendo. Dinámica de juego. Lo que media entre las reglas de un juego y la experiencia del jugador. Dinámico. Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento. También se puede decir de una persona que es notable por su energía y actividad. En el ámbito laboral, los educadores utilizamos mucho las dinámicas de grupo porque estas pueden ayudar a fortalecer las relaciones entre los compañeros, los estudiantes, crear un clima educativo favorable, explorar las fortalezas y debilidades del equipo. También a desarrollar nuevas competencias y habilidades interpersonales. También podemos utilizar estas dinámicas para aprender jugando, descubrir a los compañeros, conocerse los unos a los otros, crear pausas o descansos mentales, lo cual llamamos pausas activas, cultivar un estado de atención renovado. Continuamos con los juegos. ¿Qué es un juego? Un juego es un ejercicio recreativo o de competencia sometido a reglas. Cada juego debe tener una regla específica o varias reglas específicas. Y en cada juego tiene el objetivo de que debe haber un ganador y un perdedor. Encontramos los juegos activos y los juegos pasivos, que los podemos también llamar juegos de exterior y juegos de interior. ¿Qué es un juego de exterior? Los juegos de exterior son aquellos donde este se caracteriza porque la persona tenga un mayor esfuerzo físico o mayor fortaleza energética. Algunos de estos juegos son los deportes, podemos utilizar los juegos predeportivos, podemos hacer juegos como la rayuela, el escondite. Hay un juego que se llama el congelado. En los juegos pasivos o juegos de interior encontramos los juegos de mesa. Son juegos donde no se ejerce mucha actividad física y donde el cuerpo no está en constante movimiento. Particularmente o casi siempre se hace con actividades oculomanuales, donde encontramos la conexión que existe entre la vista y el tacto. Los circuitos recreativos. Los circuitos recreativos, o también llamados circuitos lúdicos o de psicomotricidad, son trayectos que los niños deben recorrer para superar diferentes desafíos motores. Estos circuitos ayudan a que los niños desarrollen habilidades como saltar, correr, subir y bajar escaleras. Los circuitos de psicomotricidad se caracterizan por ser trayectos con diferentes desafíos motores. Segundo, los niños deben recorrerlos siguiendo un orden determinado. ¿Y quién determina este orden? El docente o la Miss que esté haciendo la actividad. Desde el punto de partida hasta el de llegada, los niños deben pasar por todos los ejercicios. Otros ejemplos de actividades recreativas son yoga o pilates, deportes en equipo como el fútbol, baloncesto o voleibol, entre otros, juegos de mesa tradicionales como el ajedrez o el dominó, y las visitas guiadas a museos o talleres de arte. Y así concluimos y pudimos observar, pudimos escuchar que hay diferentes formas de recrearse, hay muchas formas de utilizar la recreación.